Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por estar aquí. Les damos la bienvenida a otra jornada más del quinto Congreso Internacional IDEA. Esta tarde contamos con la charla magistral del doctor Daniel Ariza Gómez y la modalidad de la charla consiste en que primero se hará la exposición maestra de Daniel y luego abriremos el espacio para preguntas que pueden ser presentadas por ustedes desde el chat de la sesión Zoom. Daniel Enrique Ariza Gómez es profesor titular del Departamento de Artes Escénicas de la Universidad de Caldas. Es doctor en diseño y creación de la Universidad de Caldas, máster en estética y creación de la Universidad Tecnológica de Pereira. También es maestro en artes escénicas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. También es miembro fundador y actual secretario general de la Red Latinoamericana de Creación e Investigación de Teatro Universitario, CITU. También Daniel ha obtenido diferentes premios y reconocimientos, entre los que se encuentra la mención de honor del Premio Nacional de Investigación Teatral del Ministerio de Cultura del año 2017. Ha sido profesor invitado de diferentes universidades en Latinoamérica y en Europa. Algunas de sus producciones en el ámbito teatral son Conversando, un performance de viajeras del 23, Hombre Flor del 2021, 10 minutos del 2016, Huellas Digitales del 2014 y muchas más. Sin más preámbulo, le damos cordialmente y agradecemos mucho la presencia de Daniel Ariza. Bienvenido, Daniel, te escuchamos. Bueno, pues muchas gracias Ernesto y quiero, por supuesto, agradecer a José Luis esta invitación. Hola José Luis, buenas tardes. Esta invitación tan bonita al evento, a este quinto congreso. Bueno, muy complacido, muy honrado de estar con ustedes. Mi contacto con Ecuador siempre es cercano. Es una, eh, digamos que mis conocidos allí son muchos en varias ciudades del Ecuador, Guayaquil, Quito. Bueno, eh, me encanta siempre Ecuador, siempre que voy a Ecuador, llego muy contento y muy lleno de todas las cosas que pasan allí en el Ecuador. También un saludo de pronto a esta gente linda de Manta, he estado en su festival y me parece que es muy bonito. Bueno, yo estoy aquí justamente hoy, ahí hay una fotografía en donde estoy junto a tres compañeros y, y estoy en ese teatro, justamente hace unos minutos le decía a Ernesto que estoy en el Teatro El Galpón de Bellas Artes. Para quienes conocen Manizales o han venido a nuestro Festival Internacional de Teatro de Manizales, saben el significado que tiene este espacio, un espacio absolutamente lleno del espíritu teatral. De hecho, Manizales, para quienes no lo saben, pues es la ciudad teatro de nuestro país y de América Latina, diría yo, por este festival que es el más antiguo de nuestro continente. Pues bien, quiero compartir con ustedes algo que estoy trabajando este año. Estoy eh, en mi año sabático aquí en Colombia. Los profesores de planta tenemos la fortuna de disfrutar cada 7 años de un año sabático. Durante este año sabático debemos desarrollar un proyecto. Nos alejamos de la docencia, de la investigación y de la proyección, a la, digamos, proyección comunitaria, y tenemos que dedicarnos solamente a un trabajo. Entonces, yo decidí desarrollar este proyecto que estoy eh, poniendo como título a esta conferencia: La interfaz memoria expandida como archivo y memoria de las artes escénicas en la Universidad de Caldas. Ahí hay muchos conceptos muy interesantes: el concepto de memoria, el concepto de lo expandido, de archivo, de memoria, y todo eso, digamos, que va a confluir en este universo que son las artes escénicas aquí en nuestra universidad. Durante este año sabático, yo me planteé como varias preguntas, ¿cierto? Y una de esas preguntas
que me tienen cautivado y es a qué hacemos referencia cuando hablamos de investigación-creación. Cuando yo hablo de investigación-creación, estoy diciendo qué en particular, porque algunos, por ejemplo, lo ponen investigación más creación, creación, investigación, creación más investigación, investicreación. Bueno, hay una cantidad de conceptos que aparecen en el entorno de la investigación-creación, pero a mí me parece como muy importante que podamos nosotros concretar de manera como específica qué es la investigación-creación. Yo no la pongo esa conjunción de la I, porque para mí no son dos cosas, ¿cierto? Cuando yo hablo, por ejemplo, de investigación cuantitativa, yo no digo investigación y cuantitativa, y tampoco llamo investigación y cualitativa, sino que yo digo, perdón, investigación cualitativa o investigación cuantitativa. Para mí entonces es la investigación-creación, es decir, es un solo camino que por supuesto se diferencia de la práctica artística como tal, ¿no? Quien trabaja en el campo del arte y desarrolla su obra, pues posiblemente hace un proceso investigativo en términos de técnicas, materiales, etcétera, etcétera, pero no tiene como centro, como objetivo, ni como un desarrollo como tal metodológico, la investigación-creación. Entonces, en ese proceso, digamos, de ir pensando la investigación-creación, y de desarrollar durante tantos años. Colombia de alguna manera ha sido pionera en este campo de la investigación-creación. Hemos logrado avanzar a través de un intenso trabajo de la Asociación Colombiana de Facultades de Artes, junto al Ministerio de Cultura, junto al Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología. Hemos hecho una cantidad de trabajo durante hace muchos años y hemos logrado consolidar un concepto ya sobre la investigación-creación y una valía también de la investigación-creación, que eso no es tan sencillo. Tengo la oportunidad de trabajar en diversas universidades en América Latina, en Europa, y esta valía, digamos, esta valoración de la investigación-creación o de los productos más bien de la investigación-creación no son, no son tan comunes, en primer lugar, y no son tan potentes. En Colombia lo hemos logrado. En Colombia se reconoce en este momento la obra como resultado de un proceso de investigación-creación. Por supuesto que hay caminos distintos en relación con la práctica artística. Es un tema que no voy a abordar acá porque nos llevaría un poco más de tiempo. Pero lo que me empezó a mí a cautivar durante este año es, si yo estoy haciendo investigación-creación y tengo unos productos derivados de la investigación-creación, entonces yo cómo llego a archivarlos. ¿Mm? O sea, yo cómo llego al archivo. Pero la pregunta entonces es eh, como mucho más concreta y es cómo crear un archivo digital slash repositorio para productos de investigación-creación en el campo de las artes escénicas. Esta es una pregunta que me parece supremamente interesante, porque cuando nosotros empezamos a pensar en los productos de investigación-creación y si ya hemos logrado nosotros que ahí hay un valor, que haya una valía derivada de esa experimentación, de la cual voy a hablar más adelante, el gran problema que tenemos nosotros es, ¿y esto cómo lo archivo? ¿Esto cómo lo llevo a un repositorio? Y entonces cuando empezamos nosotros a indagar, pues nos encontramos con que los repositorios sí están diseñados, pero para la investigación científica. Entonces sube el artículo, sube el libro, ¿verdad? Y entonces todo el trabajo que nosotros hacemos en el campo de las artes escénicas y si se quiere, audiovisuales o plásticas o la música, ¿no? ¿Y dónde quedan todos esos otros resultados fundamentales de la investigación-creación? Y uno de ellos es la obra. ¿En dónde queda la obra? Claro, yo vengo del campo de las artes efímeras, ¿no? Las artes escénicas son efímeras. O sea, quien vio la obra tuvo esa experiencia cercana y quien no estuvo allí, pues sencillamente no puede estar en conexión con esa obra, a diferencia, por ejemplo, de los procesos que implican la permanencia, ¿no? Como podríamos decir el trabajo plástico, escultórico, pictórico, el trabajo audiovisual, ¿no? Pero nosotros, ¿qué hacemos?
si Ernesto hace parte del campo de la danza, yo hago parte del campo más o menos del teatro, aunque yo ya no lo llamo teatro, más adelante hablaré un poquito de ello. Entonces, nosotros, nuestros productos, ¿a dónde los ponemos? ¿En dónde los ponemos? En un repositorio cartesiano, donde nos dicen suba, y entonces sube usted las fotografías, pero quedan como si nada, ¿no? Claro, la fotografía no es la obra en el campo escénico, es un registro. Lo mismo el video, son registros de obra, pero de todas formas tendría que existir un camino para que esta memoria funcione y se active en términos de aquello que nosotros estamos logrando como producto en la investigación-creación. Entonces, fíjense que esta pregunta sí tiene, considero yo, un gran peso en nuestros procesos, porque en el momento en el que yo, por ejemplo, investigo en términos científicos, pues claro, lo que va a interesar mucho es esa evidencia, ¿no? La evidencia que está consignada en un paper. ¿M? Pero yo, como no trabajo a través de la evidencia o la investigación-creación, no trabaja a partir de la evidencia, sino de la experiencia, cómo lograr que eso logre, cómo lograr que nosotros tengamos un archivo de ello. Y me dediqué durante 12 meses a crear un diseño, ¿sí? Mi doctorado es en diseño, y utilicé los recursos del diseño para lograr justamente crear un diseño de cómo podría ser un archivo digital en el campo de las artes escénicas, de aquellos productos derivados de investigación-creación. Entonces, esta tarea fue una tarea bien intensa durante todo este tiempo y eh, empecé yo a preguntarme, primero, ¿qué consignar en ese archivo? Claro, los productos, pero ¿cómo llegar a esos productos? ¿Cómo nosotros permitirnos que existiera un modelo, que existiera un diseño que hiciera posible que estos productos se pudieran ver? Claro, ¿quiénes los ven? Y esto ya está muy claro, ¿no? Es las personas que estamos dedicadas a la investigación-creación en el campo de las artes escénicas, ¿sí? Sería como ese nicho en particular, pero por supuesto que esto puede ser visto por filósofos, bueno, por el campo de las humanidades, el campo de otros campos, digamos, de conocimiento. Bien, antes de continuar, me gustaría que viéramos un corto video sobre el grupo de investigación que yo dirijo, porque es en una de esas líneas en donde yo genero todo este proyecto, porque yo no podía abarcarlo todo. Un año sabático es una persona sola trabajando en un proyecto sin recursos. Entonces, claro, al tener estas variables, digamos, es bastante complejo desarrollarlo. Entonces yo quería como decir qué segmento de todo lo que hemos trabajado podría servirme a mí para hacer el diseño y dos, para crear quizás un prototipo, ¿m? Que fuera funcional y que pudiera mostrarnos el camino para luego presentar un proyecto quizás un poco más robusto y que nos No tengo era, una respuesta para eso. ah, Dime si te puedo ayudar con otra cosa. se activó aquí el Siri. Bien, un segundo que ahora lo tengo que quitar ya. Entonces, bueno, veamos este corto video que dura como un par de minutos o un minuto más bien y ya luego continuamos.
Bien, este es el grupo de investigación Teatro, Cultura y Sociedad, creado en el año 2007. Ya cumplimos este año 16 años de trabajo y justamente hay una línea que además de, eh, digamos que dentro del grupo yo dirijo, y es esa interrelación entre el diseño escénico, el arte y la tecnología, que es mi campo. Y es sobre esa línea que entonces yo decido que voy a hacer el proyecto. Que yo tomo solamente los productos derivados de los proyectos que se instalan en esa línea, es decir, en la línea específicamente de artes escénicas y tecnología. Y yo digo, bueno, esto ya me reduce todo este campo, ¿cierto? En este momento en el grupo tenemos 91 proyectos. Y entonces, claro, era un mar de cosas. Y entonces con esta idea se reduce todo a 14, 15 proyectos nada más que hemos realizado en estos años. Les dije yo, ya con esto yo tengo un material a través del cual yo puedo desarrollar. Entonces, el asunto es que, eh, ¿qué quería mirar yo? Cuando yo hace un minuto hablaba de la investigación-creación, ¿qué considero yo entonces que es esta investigación-creación? ¿Sí? La investigación-creación como unidad en tanto metodología que se vincula a una lógica que tiene como problema y objetivo la creación, que tiene una serie de momentos o acciones determinados claros que hacen posible la generación de conocimiento en tanto este es. Fíjense cómo yo tomo los proyectos y yo de esos proyectos empiezo a mirar realmente cuáles son los que cumplen como estos acciones o que han realmente cumplido con estos aspectos para que yo pueda decir que sí, resultados de investigación, creación. Entonces sería, primero, que ese conocimiento ha sido transferible, es decir, que ha sido aplicado a otros procesos. En segundo lugar, que es explícito, es decir, que hace parte de un campo determinado, en este caso, artes escénicas y nuevas tecnologías de la imagen y sonido. Tercero, que es acumulable, es decir, que hemos construido una episteme alrededor de este conocimiento que hemos ido desarrollando en cada uno de los proyectos seleccionados. Y finalmente, que hemos construido una comunidad académica a través de la cual nosotros hemos podido ir al debate, a la discusión, que hemos puesto en práctica, por ejemplo, la publicación, ¿no? Y que esa publicación nos ha permitido debatirla, nos ha permitido a nosotros discutirla y de alguna manera llegar a unos puntos mucho más concretos de ese conocimiento derivado de esos productos. Entonces, fíjense que estos cuatro aspectos, acciones, que, que están vinculados íntimamente a la investigación-creación, tenían que cumplirse para que yo dijera, estos proyectos me funcionan para el archivo, alejándome, por supuesto, de esa idea que algunos tienen, que es lo mismo la investigación-creación en la práctica artística, ¿m?, que en el proceso de investigación-creación. Bien, entonces apliqué el modelo que yo vengo trabajando desde hace algunos años, que me lo inventé yo más o menos, ¿m?, eh, que ha sido como muy útil para mis trabajos. Entonces es un modelito muy sencillo que aparece en principio con la afectación y el deseo. De esta afectación y el deseo se llega al objeto cognitivo. Entonces explico un poquitico esto. Y es, nosotros veníamos de una práctica artística en la cual nuestro deseo y nuestra afectación como seres humanos es la que vincula el desarrollo de un proyecto artístico. Si no me siento afectado, si yo no deseo ello, pues seguramente no va a despertar en mí esa necesidad de hacer. Es decir, el arte se construye desde la necesidad. Pero, y aquí hay algo que aquí estaría como la parte clave del asunto, y es que esto se dirige hacia la configuración de un objeto cognitivo. Es decir, que este objeto cognitivo, ¿m?, va a ser, si la afectación y el deseo es el problema y el contexto, digamos, puesto dentro de los modelos científicos,
el objeto cognitivo es la obra artística. Fíjense que aquí hay algo bien interesante, y es que la obra artística no es mera emoción. Si bien en la primera parte de este modelo sencillo, hablaríamos nosotros de esta afectación quizás emotiva, afectiva, pero también cognitiva, ¿m? El desarrollo del proyecto debe concluir de cierta manera en un objeto que pueda ser pensado, reflexionado, criticado, debatido, acumulable. Fíjense estos aspectos que ahorita yo estaba enunciando. Y es allí entonces donde nosotros llegamos a esta idea de que la obra artística no es mera emoción, no es solamente lo que siente el público, sino que va hay algo más allá. Y algo más allá que se construye además, porque claro, ya en términos, digamos, de nuestra legislación colombiana, en términos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología, se requiere que yo pueda de alguna manera mostrar que la obra efectivamente se presentó, porque la obra en sí misma no tiene el valor si no se presenta. Entonces, allí pongo yo el evento, pero eso es como mucho más para el contexto colombiano, porque se requiere de un evento en el cual o a través del cual se haya dado esta muestra de obra y, por supuesto, esa reflexión que sería ese texto reflexivo que aparece. Y en la mitad viene la parte gruesa, digamos, del modelo, ¿sí? Que es la experimentación. Recuerden que hace unos minutos dije yo que el trabajo de investigación-creación no parte de la evidencia, sino que parte de la experiencia, de la experimentación. Entonces, ese es el centro del proyecto, la experimentación, y es allí donde nosotros podemos probar técnicas, materiales y unas. Entonces, esto no es que efectivamente yo que hola, ¿me escuchan? Oh, hola, hola, creo que Sí, ya se lo puede cayó. escuchar. Ah, sí, ok, listo, perdón, es que no tengo la oportunidad de ver el chat aquí, entonces agradecería que con la voz me ayudaran si se va la señal. Gracias. Te Bueno, escuchamos en este momento de nuevo, sí. listo, vale. Bueno, no sé Te dónde quedaste en quedamos. aquello de que estabas hablando de en la experimentación, en cómo ese gran campo amplio de la experimentación es el que transforma todos los otros puntos. Sí, y es entonces este camino de la experimentación en donde yo voy haciendo, voy tejiendo dos cosas. Uno, la configuración de obra y otro, el texto que va acompañando, digamos, de manera vinculante, diríamos. O sea, es vinculante el texto. En esto soy muy claro yo, porque el texto no es el resultado del proyecto, no es el resultado del proyecto. El resultado del proyecto es la obra y el texto. O sea, están los dos involucrados, imbricados, son uno solo realmente. ¿Mm? Texto y obra son uno solo y voy caminando yo allí. Bien, este modelo que lo aplico yo para mis proyectos de investigación-creación, lo apliqué para este nuevo, para crear o para configurar este archivo digital de las artes escénicas. Entonces, me fui, pongo aquí el modelo rápidamente, que es este, y entonces, ¿cuál es esa afectación y cuál es ese deseo? El archivo digital para la investigación-creación en el campo de las artes escénicas. Es decir, allí yo encontré un problema. Encontré que eso me estaba afectando mis procesos en la medida en que
yo no sé cómo hacerlo. Y había un deseo también de empezar a probar qué podría surgir allí como un archivo digital. Y aquí viene entonces la parte central de todo este año de trabajo y de los años que vengo trabajando, que este ha sido como mi filiación, diríamos, con estos tres conceptos. Atlas, muy desde el lado barbugiano, la idea de montaje, mucho más de Eisenstein, montaje cinematográfico, y el concepto de rizoma de Deleuze y Guattari. Tomo estos autores y empiezo a hacer una combinación acá en mi experimentación, porque, claro, siento una gran pasión por el Atlas Mnemosyne de Warburg, y eso me lleva a mí a pensar que él construye un archivo también, ¿no? Y entonces yo decía, pero ¿cómo construir un archivo, ¿no?, muy al estilo barburgiano que me permita a mí pensar las artes escénicas? Y entonces eh, eh, llego a esto, a esta interfaz, que ahorita vamos a ver un poquitico cómo funciona la interfaz de este archivo digital para las artes escénicas. Bien, esta es la imagen, digamos, emblemática del Atlas Mnemosyne, lo que intenta de alguna manera Warburg con este proyecto que hace entre el 24 y el 29, entre 1924. Él no le alcanza a ver, él muere antes de que haya terminado su gran idea, su gran proyecto. Y es que lo que él quiere hacer es esto: delega en el montaje la capacidad de crear, mediante encuentros fortuitos de las imágenes, un nuevo conocimiento sobre la cultura occidental. Estas láminas, que funcionan como su pequeña mesa de trabajo, o más en concreto de montaje, suponen un nuevo planteamiento de la cultura occidental, una manera de entender la historia alejada de los cánones establecidos. Pues bien, yo aquí encontré varios conceptos que empezaron a darme las pistas para la configuración de un archivo digital de estos productos de investigación-creación. El primero de ellos son este concepto que aparece allí de montaje. Yo vengo de las artes escénicas, yo vengo del trabajo de montaje, ¿sí?, que en nuestro caso es puesta en escena. Y entonces yo decía, ¿cómo poner en escena, cómo hacer un montaje de un archivo? No acogerme, como lo decía al comienzo, al repositorio que ya está institucionalizado y que sirve muy bien para la ciencia. No es un combate con la ciencia, ojo, porque yo cada vez estoy más cerca de la ciencia. Pero no se trata de eso, sino como de cómo lograr que el montaje me sirva para ello. Y aparecen aquí estas dos palabras que me parecen fantásticas, que son encuentros fortuitos. Eso para Barbour va a ser fundamental, porque él va a yuxtaponer la imagen. Didi Werman habla de esta disposición de la imagen, que va a permitir justamente que yo ponga ahí la imagen A y la imagen B, y que a partir de este encuentro surja un pensamiento, no la unión, ¿sí?, porque aquí no aparecería, digamos, como esta sumatoria de A más B igual a B, sino A más B igual C. Es decir, en el encuentro de dos imágenes surgiría una tercera. Eso va a ser estudiado luego por los postdramáticos y por toda esta onda un poco más abierta y alejándose del plano cartesiano. Y tomo estos elementos y los llevo a mi mesa de trabajo. Mi mesa de trabajo se configura entonces el computador, ¿no? Es decir, yo empiezo a disponer aquí primero de acopiar todos los materiales que teníamos, que cuando digo todos los materiales uno podría imaginar que son un montón, pero tampoco son un montón, porque entre la primera obra que hacemos de artes escénicas y tecnología, hago yo en el año 2009. ¿Mm? Yo pensé que la había hecho en el 2011, pero justamente con este proyecto fue algo muy curioso. Me doy cuenta que es en el año 2009. O sea que son básicamente 13 años de trabajo, pero gran parte del tiempo, y eso es un gran aprendizaje que me dejó este año sabático, es que nosotros cuando hacemos nuestros proyectos
no le ponemos casi atención a la experimentación. Le ponemos más atención a los resultados, pero no a la experimentación. Entonces yo empecé a buscar, por ejemplo, bocetos, por ejemplo, fotografías, por ejemplo, recortes de prensa. Y para esto entonces convoco a algunos profesores que han hecho proyectos en esta línea y les digo a mis compañeros, bueno, necesito materiales para poderlos disponer en mi montaje. Pues me encontré que teníamos muy poquito material, muy poquito, porque, o uno, estaban en otros formatos, algunas producciones todavía en DVD, un formato que ya nosotros no utilizamos. Entonces, claro, me tocó hacer este transfer, ¿no? Del DVD al formato para el computador, ¿m? Otro tipo de formatos. Eh, Recortes de prensa amarillentos ya por ahí guardados en nuestros cajones, en nuestros archivos, claro, privados, personales, a veces están mal guardados, ¿no? Mal doblados, ¿sí? Eso como que uno no cree que eso va a servir en algún momento para la vida. Y claro, desempolvar todo eso, empezar a revisar qué se tenía, qué materiales teníamos incompletos, qué material, entonces se convierte en mi mesa de trabajo. Entonces dispuse una cantidad de materiales aquí en el computador y los iba organizando, iba mirando qué podía yo realmente tener para esto, bajo un supuesto de entender qué había pasado en estos 14 años de las artes escénicas y la tecnología. Bien, eh, y entonces me encuentro con esta joya que, de la que habla justamente Barbour, y es esta frase que es, a menudo es difícil decidir el orden, pues diversas disposiciones posibles pueden tener su particular sentido. Por eso se ha insistido en que las secuencias que aquí se ofrecen, están hablando ellos del Atlas de Mocine, no son sino propuestas de interpretación del pensamiento de Barbour. Esto lo escribe Frank Silske, que es uno de sus colaboradores, en constantes temáticas y motívicas, en oposiciones y en asociaciones y ocurrencias. Entonces, yo me encontré con lo mismo. Tengo materiales y ahora, ¿cómo lo organizo? ¿Mm? ¿Cómo logro yo? Entonces, claro, lo que primero aparece es, oiga, pues lo voy a organizar cronológicamente. Año 2009, 2010, 2011, por profesor, ¿no? O sea, empecé a pensar de forma lineal, porque entre tanto material que tenía, ¿sí? Lo primero que se me ocurre es justamente eso, la dificultad de decidir el orden. ¿Cómo lo presento? ¿Cómo lo voy a organizar? Pero entonces, claro, cuando yo leo, esta es una carta que escribe al editor del libro Atlas de Mocine, este colaborador de Barbour, y entonces dice él acá que existen constantes temáticas y motívicas en oposiciones y en acciones y ocurrencias. Entonces yo sí creo que Barbour sí me da la pista clarísima de meterme por un camino en el cual no tengo que utilizar la cronología, no tengo que utilizar la linealidad para trabajar, y aquí entonces me vinculo a esta idea, la idea de el rizoma, ¿no? Entonces me meto con Deleuze y Guattari, bueno, yo ya venía metido hace poco de años, pero aquí ya profundizo mucho más con esta idea del rizoma como multiplicidad, la creación como un viaje rizomático, y me meto en un viaje del rizoma, ¿m? A tratar de encontrar allí estos encuentros fortuitos, estas ocurrencias que podrían aparecer entre una obra y otra, entre los materiales que había ido como encontrando, y por supuesto que esto está vinculado a esto que dice el conde Lautréamont, que es bello como el encuentro fortuito de una mesa de disección de una máquina de coser y un paraguas, es decir, es un encuentro fortuito, esa mesa de disección era mi computador. Fíjense cómo esto me empieza a dar pistas y pistas y pistas de cómo trabajar, de cómo empezar a disponer una imagen con otra. Voy a saltarme esta y me meto aquí con esto. Y entonces, porque se me acaba el tiempo, entonces lo que yo hago es trabajar sobre estos 14 proyectos que tienen estas obras. Desde el año 2009 hasta el año 2022, yo digo, aquí tengo todo este material, empiezo a disponerlo y, claro, uno de los principios, digamos, del rizoma
que proponen Deleuze y Guattari, que es un concepto extraído de la biología, es que deben existir unos tubérculos aglutinadores, ¿sí? Podríamos nosotros hacer una equivalencia como una categoría, como categorías partir de las cuales derivan otras subcategorías, pero que no van en un orden jerárquico establecido vertical, sino que están horizontalizados como las raíces, como los rizomas. Entonces, nos metemos por esa ruta. Yo hablo todo el tiempo en plural porque en este trabajo me ayudó el Centro de Investigación Transmedia de aquí de la universidad, que el centro de investigación, a ese centro pertenecen todos los grupos de la Facultad de Artes y Humanidades, y entonces hay un equipo allí muy bonito con el que yo empiezo a mandarles todo este material y decirles, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué nos inventamos? ¿Sí? Y entonces yo les paso a ellos estas tubérculos aglutinadores que son tres: audiovisualidades, pensamientos y voces. Los voy a explicar brevemente. Y es que yo desde el año más o menos 2013, 2014, cuando hice mis estudios doctorales, yo decidí, había muchas críticas sobre los trabajos que yo hacía, porque yo me vinculaba con la videoproyección, con el videomapping, con todo esto, y con tanta presión decían que yo no hacía teatro, hasta que me convencí de que no tenía por qué defender que yo hago teatro, ni me interesaba, entre otras cosas, hacer teatro. Entonces, lo que yo empiezo a configurar como concepto es que mis trabajos son audiovisualidades. Es decir, son aparatos, son máquinas para ver, OPSIS, muy en un concepto aristotélico, máquinas visibles, máquinas para ver, para sentir, para escuchar, y eso yo lo que yo denomino audiovisualidades. Entonces, esos proyectos, esos 14 proyectos para mí son audiovisualidades, esas 14 obras son audiovisualidades. Los pensamientos serían estas publicaciones que hemos hecho alrededor de estas obras y como resultado reflexivo. Entonces ahí están artículos, están libros, están ponencias, están memorias de ponencias, etcétera. Y finalmente las voces, porque para mí es fundamental confrontar siempre al público. Es decir, ¿qué pasa con el público? ¿Qué sucede con el público? Entonces allí en voces está entrevistas que le hemos hecho al público, foros con público, pero también la prensa. ¿No? La prensa, es decir, qué dice la crítica de la obra, qué dicen los que han hecho reseñas de las obras, y entonces esas son como esas voces exteriores que, digamos, derivan de las audiovisualidades y de alguna manera esos pensamientos, quienes hayan leído los artículos o los libros, que nosotros sabemos que la población es mínima porque generalmente se conectan mucho más con la obra artística. Y sobre estos tres tubérculos aglutinadores empecé a conectar otras subcategorías, pues como pantallas, espacios, cuerpos, narrativas, proyecciones, artículos, libros, entrevistas a los creadores, ¿sí? Y lo empecé a conectar. Entonces configuro todo un rizoma a partir de estas conexiones, una cosa muy libre que me da a mí la oportunidad, que me da a mí la opción de navegar por diferentes rutas. Y entonces llego a esto que sería memoria expandida. Vamos a ver este pequeño video, pero lo voy a explicar. Y es que cuando nosotros realizamos esta creación, pensamos que tendría que existir la oportunidad para dos entradas a ver esta página web, digamos, esta interfaz de esta archivo. Uno, navegación lineal, ¿sí? Pero entonces leamos lo que dice. Este es el intro de la página, dice memoria expandida. Usted ha ingresado a la página de memoria expandida, que es un archivo digital de los productos de arte y tecnología del Departamento de Artes Escénicas de la Universidad de Caldas. La navegación la puede realizar de dos formas: navegación lineal, ingresando por el perfil de cada uno de los 4 docentes del Departamento de Artes Escénicas. De esta manera podrá conocer los productos que ha generado cada uno de ellos en relación con la creación. Aquí se llaman audiovisualidades. Pensamientos corresponden a publicaciones y voces, notas de prensa relacionadas con los proyectos. Y a la otra forma de entrada, la navegación rizomática, ¿sí? Y es ingresa por el link rizoma. En la página web hay una partecita donde dice rizoma,
De esta manera se podrá encontrar con las audiovisualidades, pensamientos y voces de los proyectos realizados por los cuatro docentes. Es una navegación libre, sin jerarquías o categorías. Es un mapa abierto o una cartografía abierta, ¿cierto? Que en su recorrido es usted quien decide lo que va a ver y leer. Entonces es poner de alguna manera al espectador como productor. Por eso es que se llama memoria expandida, porque yo empiezo a hacer todos los cruces posibles, ¿sí? Como espectador, no me dejo guiar por la linealidad del hacer clic, 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 sino que yo, ¡pum!, me expando, ¿no? Y empiezo a navegar por diferentes rutas. Se recomienda leer el documento curatorial que se encuentra en la esquina superior derecha de la página. Este documento contiene la manera en que fue diseñada la página, los conceptos y argumentos que dieron paso a su creación. Veamos este pequeño video de demostración. Bien, ese sería como el inicio. A ver, para un momentico acá. Esa es la navegación lineal. Si se dieron cuenta, ingresa uno por cada profesor, están sus audiovisualidades, sus publicaciones, sus pensamientos, sus recortes de prensa. Uno va avanzando por cada una de las obras. Para este prototipo funcional lo hicimos con una sola obra. Aquí hay algo interesante y es que todo el código de ingeniería ya se hizo, o sea, toda la parte de ingeniería ya se hizo. Ya, si nos ganamos un proyecto, que ya pasamos una propuesta, ya nos vamos con todo lo robusto, ya porque pero ya tenemos el código, ¿cierto? Ya están hechos los códigos para poder hacerlo. Y esto fue bastante dispendioso poder lograr todo esto y que yo pueda recorrer todo esto. Aquí se supone que el espectador hace clic en rizoma y se encontraría un poquito más o menos como esto. Oh, sorry. Aquí ir a rizoma, hace clic en rizoma y aquí sería esa navegación libre. Vamos a este ejemplo. Bien, Eh, este sería más o menos como podría verse el público, eso es como un universo, como una galaxia allí, y el público se va a ir metiendo poco a poco con el cursor, se va encontrando con los pensamientos, con los artículos, con los libros, los puede abrir, los puede navegar, ¿sí? Puede ver la obra, es decir, puede tener aquí, ir leyendo, digamos, el artículo y viendo la obra de manera simultánea. ¿M? Puede estar viendo fotografías y puede estar viendo el video de otra obra, no solamente la obra de un solo docente, sino todas las obras allí. Cuando se para la persona sobre la obra, se indica de qué obra es y de qué año es. Aquí este que estoy mostrando aquí no tiene esta opción en este videito que hicimos, pero ya en este momento está mucho más completo toda esta página y ya se puede navegar de una manera muy, muy, muy linda por todo este universo rizomático
en el que están todas las audiovisualidades y todos los artículos y los libros, y puede uno navegar en este archivo, en este mar. El proyecto que tenemos, estamos planteando, va a ser un poco en vivo, ¿no? Con óculos, y el público va a poder entrar, digamos, a memoria expandida y va a poder ojear los libros, va a poder estar cerca de las obras, casi que adelantar la obra con las manos, o sea, con pura manipulación de manos y con los óculos Rift, que es lo que estamos haciendo en este momento. Eso sería todo lo que quería compartir con ustedes. No sé si hay algunas preguntas, no tengo mucho tiempo, pero si hay alguna pregunta, con mucho gusto estoy atento. Queremos primero que todo agradecerte infinitamente por la interesantísima charla, Daniel. Y sí, abrimos el panel, pero yo tengo algunas preguntas que quisiera plantearte si está bien para ti. Sí, claro que sí. Porque creo que me resuenan algunas de las cosas que haces con el trabajo que solemos hacer en el laboratorio de danza de la universidad, pero creo que quiero plantearte algunas cosas bien específicamente. Primero me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que la memoria, es decir, la capacidad humana de registrar y de recordar, puede ser ampliada, diversificada, para a partir de ese apoyo del registro, eh, transformarse, ese registro digital transformarse en un contexto como el actual, ¿no? En el que la imagen pasa violentamente con el scrolling? Sí, bueno, yo pienso que una pregunta interesante, Ernesto, porque nos la planteamos en el equipo, y es que, y de allí viene el concepto, digamos, de lo expandido, ¿no? Y es Ujú, que efectivamente cuando ya entran en esta navegación rizomática, como el público ya no entra en esta linealidad, sino que puede unir, por ejemplo, dos obras que puedan ser totalmente distintas, que tratan temas totalmente diferentes, o inclusive eh, cuando se habla de los pensamientos alrededor del cuerpo, por ejemplo, somos cuatro docentes que estamos haciendo obras casi que en el mismo momento, entre el año 2012 y 2014, casi en el mismo momento, y tenemos pensamientos totalmente distintos sobre el cuerpo. Es algo maravilloso. Pero cuando yo los pongo a los dos, ¿cierto? Como cuando yo los yuxtapongo o los dispongo, esto empieza a generarme otro movimiento de pensamiento, ujú, porque ya no estoy leyendo como de una manera, es que un poco el modelo, digamos, rizomático se contrapone al modelo arbóreo. ujú, Este modelo arbóreo, digamos, donde eh, se alimenta la raíz, sube hacia el tallo, las hojas y da un fruto, ¿no? El fruto del conocimiento, que es una cosa vertical y jerárquica. A eso se contrapone este modelo rizomático que que no tiene jerarquías, ¿sí? Y entonces en esa falta de jerarquía o en esa poca necesidad de la jerarquía, yo empiezo a disponer en esos encuentros fortuitos y eso empieza a generar una eclosión. Hicimos algunas pruebas con algunas estudiantes y ha sido maravilloso porque, claro, decían, pero venga, yo estoy viendo dos conceptos totalmente diferentes, pero radicalmente opuestos, y yo empiezo a hacer conexiones, ¿no? Ah, yo hago conexiones. O sea, ahí es donde aparece A y B, no es AB, porque no es la conjunción de los dos, sino que aparece otro criterio. Entonces yo creo mi propio criterio. Entonces fíjate que ahí es donde se empieza a expandir este concepto de la memoria. Es decir, esa memoria que me queda a mí. Lo que pasa es que el concepto de memoria es interesante. No soy biólogo, pero es interesante porque, claro, habría una memoria biológica, ¿no? También, ¿no? Es decir, ¿qué recuerdo yo? Y este recuerdo yo cómo lo aplico. ¿Sí? Un poco la memoria, digamos que está conectada con el proyecto de vida y bueno, con otros asuntos, pero aquí en este caso en particular sería estos dos elementos que yo recuerdo y cómo los recuerdo y cómo no necesariamente los tengo que juntar por obligación, sino que genero yo una otra posibilidad de pensamiento. Lo que más o menos ujú. te podría decir, Ernesto, que estamos trabajando. Sí, muchas gracias. Lo otro que quería preguntarte es si entendemos, si concordamos en que la investigación, creación escénica se sustenta en la experiencia viva y móvil del hecho creativo, ¿cómo crees que el archivo alimenta esa experiencia que sucede en el aquí y en el ahora? ¿Y cómo crees que ese archivo modifica también tu propia perspectiva de la práctica creativa escénica y de la dramaturgia, es decir, de la forma de crear una narrativa para tus obras?
Uy, claro que sí, por supuesto, porque fíjate que cuando estamos en los procesos de investigación-creación, tanto en la formulación, ¿no? Como ya en el desarrollo, uno empieza a recurrir a cantidad de espacios, ¿no? Uno empieza a buscar y entonces, claro, uno se va a las bases de datos, que son todas teóricas, ¿no? O sea, palabras tras palabras, tras palabras, tras palabras. Quizás uno indaga algunas obras por allí, pero no tiene uno la opción de tener como un lugar donde uno pueda justamente lo que estamos haciendo. O sea, hay muy pocos lugares. Conozco algunos en Finlandia, en Noruega, bueno, digamos como que en el norte global hay algunos, experiencias interesantes. Una plataforma que se llama Sara, que estoy afiliado a ella y me parece fantástico. Pero el formato, digamos que es muy similar al que viene o que procede, digamos, del mundo teórico específicamente, ¿no? Yo pienso que crear este tipo de proyectos, ¿m? Lograr que entre todos empecemos a pensar cómo archivar nuestros productos, creo que sí es una tarea que nos queda. A mí me queda esto, lo desarrollé durante este año, creo que quisiera que todos los que están aquí en el evento y los que nos puedan escuchar posteriormente, nos quedara como una tarea. ¿Cómo inventarnos? Porque claro, hay una cantidad de sitios web, digamos que los grupos de teatro, los grupos de danza tienen su sitio web y ponen allí sus obras, fotografías y tal. De alguna forma es un archivo, ¿no? O sea, archivan cosas para poder mostrar, vender, etcétera, para entrar a los circuitos, digamos, un poco de venta del show, del espectáculo. Pero, ¿cómo lograr que eso sea no solamente, digamos, para lograr algún contacto que sea efectivo, digamos, para poder mostrar la obra, sino que sirva efectivamente como un recurso al cual otro investigador puede recurrir para poder trabajar, ¿no? Como, por eso estas categorías que yo dispongo allí, esos tubérculos aglutinadores de los pensamientos, voces y audiovisualidades, creo que se pueden ir enriqueciendo, porque efectivamente yo puedo conectar como por diferentes líneas que permitan que yo pueda efectivamente investigar posteriormente o investigar, crear posteriormente. Es como lo que te podría decir más o menos, Ernesto. Muchísimas gracias, nos queda bastante claro. También me atrajo mucho el hecho de que pones a la experimentación dentro de tu diagrama de planificación y de trabajo como en el centro y con el mayor espacio posible. Y en ese sentido, ¿cómo piensas que la experimentación, en tanto campo mutante, que cambia, a veces inasible o misterioso, porque es un terreno farragoso sobre el que trabajamos, es el espacio para permitir la producción de conocimiento nuevo en las artes escénicas? Bueno, para mí la experimentación, como lo explicaba, y efectivamente es el terreno más grande, ¿no? Ujú. Porque es que allí está la idea de laboratorio. Es que nosotros, yo creo que en los procesos de investigación-creación tenemos que ser muy cuidadosos, porque Así nosotros es. no podemos ir directamente al producto. Esto no es como que es como se ha entendido un poco que cualquier persona hace arte, ¿no? Y ahora cualquier persona hace investigación, creación, porque entre otras cosas ha habido un problema, esto lo he dicho en varios eventos este año, y es que, claro, allí hay más recursos que en el recurso que viene del Ministerio de Cultura, por ejemplo. Sí, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Innovación y Tecnología en Colombia da unos aportes muy importantes en, ¿cómo se llama esto? En convocatorias como Investigarte, y son fantásticas porque nos permiten a nosotros realmente hacer cosas, ¿no? Darnos el tiempo para hacerlo. Entonces, si por ejemplo Independientemente del resultado o de la sí, veracidad del resultado, claro, que es la diferencia que anotamos claramente entre la ciencia y las artes, ¿no? La investigación. en esta entidad, por ejemplo, ofrece más o menos 50.000, $60.000 para un proyecto, Claro. mientras que el Ministerio de Cultura alcanza a 4.000, 5.000, máximo $10.000, pero máximo, creo que son como $8.000, lo máximo que dan. Entonces, la diferencia sí es muy grande, ¿cierto? En términos de la posibilidad de producir conocimiento. Entonces, aquí es donde yo no tengo, y dan 4 meses. El Ministerio de Cultura da 4 o 5 meses. Aquí dan 2 años. Entonces, fíjate que es yo poder instalar la idea de laboratorio y poder realmente experimentar para generar conocimiento. Por ejemplo, el show que va a mostrar esta noche con mis estudiantes, la obra,
Es una obra en la cual se llama set un poco, set del espacio donde se graba, ¿no? Televisión o cine, set, que cambie, que cambie, que cambia, y todo lo hago con un videoproyector. Yo no utilizo ya luces sobre el escenario, sino todo lo hago con un solo videoproyector. Derivado del nuevo conocimiento que desarrollamos en un proyecto anterior, que nos ganamos justamente con MinCiencias, con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología, en el cual ya no solamente hacemos escenografías audiovisuales, sino que hacemos iluminación, iluminación móvil, iluminación dinámica, la llamamos nosotros. Entonces ya no necesito un gobo para poder crear un efecto, sino que lo creo aquí mismo a través de un programa muy sencillito que se llama Resolum Arena. Entonces, eso es producto, ¿por qué lo podemos hacer? Porque nos pudimos dar la posibilidad nosotros durante más de un año de indagar, investigar. En Colombia utilizamos un concepto, en Ecuador utilizan otro, porque me lo dijeron cuando dicté un seminario en la maestría en dirección y creación dramatúrgica el año pasado. Nosotros lo llamamos cacharrear, que es como eh, hacer como muchas cosas. Ustedes tienen otro concepto que ahora no, lo olvidé, pero es eso, como cacharrear es como trabajar y probar y mirar a ver si esto funciona o no funciona, cómo funciona y tener los equipos, porque fíjense que si yo no tengo equipos, en mi caso, en mi línea, que es la tecnología, si yo no tengo los videoproyectores, pues realmente que me sirven para esto, pues no puedo hacer nada, ¿cierto? O muy poco, digamos. Eso sería, querido Ernesto. Bueno, yo debo abandonar porque justo empiezo el ensayo con mis actores y mis actrices, pero quiero agradecerles realmente la invitación a este evento tan interesante y que voy conociendo y creo que podemos establecer muchos lazos, Ernesto y José, para posteriores vínculos entre nuestras universidades. Sería para mí muy, muy bonito. Bueno, pues nosotros estamos profundamente agradecidos por tu participación, Daniel, y estamos también esperando que este espacio se convierta no solamente en un espacio virtual, sino que nos permita establecer esos lazos de trabajo real, de trabajo concreto físico en proyectos específicos. Y creo que es el espacio justo en el que podemos ampliar esos horizontes, expandir la mirada, y no solamente el archivo, sino la mirada sobre los procesos creativos y generar conocimiento nuevo. Muchísimas gracias una vez Claro más. que sí, y seguramente hay muchas más preguntas, hay más cosas, y si alguien está interesado, con mucho gusto pueden darle mi dato de WhatsApp o mi correo electrónico, y con muchísimo gusto puedo ampliar algo que haya quedado por allí y que hoy no pueda responder por dificultades con el tiempo. ¿Hay alguien que quiera hacer una última pregunta, tal vez? ¿Hay alguien que quiera hacer una última pregunta, tal vez a Daniel antes de cerrar la charla? No. Bueno, muchísimas Listo. gracias a todos por su Chao, chao, un participación. abrazo. Les deseamos Gracias. suerte en el ensayo. Vale, éxitos. Chao. Adiós.